Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos. Aleluya, te adoramos, bendito. La primera estrofa. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Te lo amo, Jesús. Te lo amo, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito
dolor. Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos. Sí, Señor. Bendito Señor. Una vez más el coro. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. A Dios sea la gloria y honra. Alabado sea el Señor. Hoy con gozo, Señor, mis manos levantaré, agradecido de ti. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, Señor, hoy con gozo. Mis manos levantaré. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Hoy con gozo, Señor, mis manos levantaré. Alabado sea el Señor. Hoy con gozo, Señor, mis manos levantaré. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecidos. Te alabamos, Señor. Hoy con gozo. Mis manos levantaré. Agradecido de ti. Te alabamos.
Señor. Agradecido de ti, te alabamos, Señor, hoy con gozo, Señor, hoy con gozo, Señor, mis manos levantaré. Agradecido de ti, te alabamos, Señor. Aleluya. Damos gloria al Señor. Vamos a brindarle un aplauso al Señor. Aleluya. Sea bendito su nombre para siempre. Solamente Él merece no solo nuestra alabanza, sino también nuestra expresión de gratitud. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es María Elena Martínez, me congrego acá en el Tabernáculo de Benecer, en la calle 34 con 16, y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. En estos momentos pues les traigo un testimonio como reflexión, como aprendizaje, pues para mi vida fue pues un aprendizaje, una enseñanza y una demostración más de que el Señor está con nosotros, que está conmigo. En días pasados, el día jueves, llegué con fiebre a la casa, fiebre muy alta, no se me quería quitar. Duré con la fiebre aproximadamente 2 días. La fiebre bajaba, volvía a subir y así estaba. Se pasó el proceso de fiebre el día sábado, me dolía la garganta. Pensé que era el virus, la malicia del virus. Pero sabemos todos que somos luchados, pues el enemigo pues trae enfermedades, pues. Y el Señor así lo permite, por alguna enseñanza, demostración de su grandeza, de sus bondades, sus manifestaciones. Cuando estaba en mi proceso con el dolor de garganta, pues ya el día martes no podía hablar. Yo dije el día domingo dije no voy al culto, pues en el culto puedo recibir sanidad, liberación. El día martes ya no podía hablar, mi boca estaba trabada. Entonces amanecí con un dolor fuerte y en ese proceso pues yo lloré y dije, Señor, yo sé que el Señor está allí y yo sé que el Señor me va a sanar. Pero en mi proceso yo decía, Señor, me duele. Yo sé que Él lo sabe y que a veces tenemos que expresarle a Él lo que sentimos, aun cuando Él lo sabe todo. Decía, Señor, me duele. Bueno, amaneció y en una de esas, hay una hermanita me escribió, le comuniqué pues de mi necesidad. Y la hermana me dijo, hermana, adórale al Señor, alaba al Señor, que el enemigo quiere taparte la boca para que no alabe, para que no le adore. Y en mi dolor, pues, yo lo que hacía era solamente mover mis labios y en mi corazón, pues, cantar esa alabanza. Cuando voy al médico, el médico me mandó a hacer todos los exámenes y resulta acontece que todos los exámenes salían bien. Cuando el médico me manda el tratamiento y solamente me tomé una primera dosis. Cuando llegó a la casa, empieza a botar un agua de mi boca. Era agria, era fuerte. Pero yo sé que en ese proceso esa era la respuesta a mi sanidad. Allí yo empecé a recibir esa liberación, esa sanidad. Y bueno, agradecí al Señor, porque sé que fue su mano, fue su obra. Él demostrándome una vez más que está con nosotros, que está conmigo,
que Él es nuestro sanador. Por eso hoy en día puedo decir que mi Señor es mi sanador, porque lo he probado. Esta reflexión la traigo también, este proceso de salud, pues lo hago manifiesto porque el Señor dice que hagamos notoria de sus obras en los pueblos. Agradecida a mi Señor, agradecida porque oye mi oración, Él está allí atento a nuestro clamor. Y pues para aquel que esté pasando por un proceso de alguna necesidad, algún proceso de salud, algún inconveniente, ahí está el Señor. Él está presente, Él está atento a nuestras oraciones y Él responde. Solamente que a veces pues Él permite eso con algún propósito y Él a todo le saca provecho. Aunque el enemigo pueda traerte que ya no hay solución, que ya no hay remedio, el Señor es nuestra solución, el Señor es nuestro remedio, Él es nuestro médico por excelencia. Y esa palabra venía a mí. La oración es nuestra mejor medicina y el Señor es nuestro médico por excelencia. Bueno, el Señor les bendiga y les guarde. Señor les bendiga, hermanos. Su hermano en Cristo, William Cordero, nuevamente por acá para manifestar la gloria del Señor Jesucristo que ha hecho en mi vida. Y mi testimonio, bueno, me congrego acá en la iglesia de Benecer, en la calle 34, entre 16 y 17 de Barquisimeto, Venezuela, donde mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y mi razón nuevamente por esta red es para continuar manifestando un testimonio que yo había manifestado hace unos meses, pero el Señor me redargulló y como era muy largo el testimonio, estoy nuevamente por aquí como para darle una continuidad. Y les recuento primero donde en el año 1986 yo fui, el enemigo me utilizó mi cuerpo pues, con una enfermedad llamada en los pulmones, una pneumonía en el pulmón derecho. Y bueno, yo les había comentado a mis hermanos que lo que quiso hacer el enemigo conmigo en ese entonces, pero cuando la iglesia se manifestó en oración con mi hermano Galdona en aquel entonces, hubo un retroceso en esa enfermedad y yo vi su gloria con la sanidad divina que hizo mi Señor Jesucristo en mí. Pero no, esto es parte del primer testimonio. Ahora, con el segundo testimonio es cuando ya yo estoy en casa. Yo no le vine a dar las gracias a mi Señor, porque primero yo estaba en el mundo, pero si había ese conocimiento, y mi mamá, mis hermanos, siempre nos han dicho pues que al Señor hay que agradecerle todo. Y gracias a esto, lo que estamos viviendo ahorita en el tabernáculo, es una garantía de que nosotros tenemos que estar agradecidos con nuestro Padre y además manifestarle todas las obras que Él ha hecho en mí y en la persona. No puede haber ni una persona que no diga que el Señor ha manifestado en su vida, porque sí lo ha hecho. Y exhorto a todos mis hermanos y hermanas que todavía tienen ese miedo escénico en enfrentarse acá, en decir la manifestación, esa gloria que Dios ha hecho en todos nosotros, porque sí la ha hecho, y decírselo al mundo y a ustedes, amigos, amigas que están detrás de esta cámara, que nos están viendo a nivel regional, local y mundial. Es preponderante que conozcan todas las cosas que Dios puede obrar en una persona. Y prueba fehaciente es uno cuando la cuenta, cuando la manifiesta. Y en mi vida el Señor ha hecho grandes cosas, muy grandes las cosas.
y ahorita estoy nuevamente porque el Señor me redargulló diciendo que tenía que comentar la segunda parte. Y la segunda parte comienza cuando me dan de alta 3 meses después en un hospital, conociendo casi la muerte, pero en la gracia del Señor Jesucristo me la quitó de en medio. Y cuando estoy en casa, ya una semana que había sido dado de alta del hospital, el enemigo me atacó en mi cuarto, de tal manera que esas armas que el Señor nos da en las administraciones de su palabra, por medio de nuestros ungidos, nuestros pastores, que nos da el Señor Jesucristo a través de sus labios, conocí esa arma que es la reprensión al enemigo. Y uno, estando yo en el mundo hace 5 años atrás, estando yo en el mundo, el enemigo me atacaba aún porque ya el Señor estaba haciendo en mí grandes obras, y solamente me doy cuenta cuando me apartan mis amigos, que sí pueden ser que sean amigos, pero para los ojos del Señor, que Él todo lo sabe, no serían mis amigos porque no daban buenos frutos y no eran mis amigos en ese particular. Ahí hay algo misterioso que yo no lo podría explicar, pero el Señor sí lo sabe explicar. Y me fue quitando mis amigos del camino, me fue quitando muchas cosas, y ahí fue a donde yo vi el cambio. Cuando de repente el enemigo me atacaba en casa siendo yo un mundano, pero yo no conocía al Señor, y me paraba de la cama porque me soplaba hasta los oídos, y me paraba yo de la cama y lo desafiaba con palabras obscenas, y me le cuadraba en el cuarto. Pero son cuestiones que uno como mundano no las conoce. Cuando recibo a mi Señor y me dan esas armas, empiezo, aún Él lo hacía, estando yo en la palabra, Él lo hacía, pero reprendía, y amigos que están detrás de estas cámaras, ¿cómo hay poder en esa palabra cuando usted reprende al enemigo en nombre al Señor Jesucristo, y cómo huye? Y prueba fehaciente soy yo. Cuando regreso del hospital, 2-3 días después, yo podría decir una semana después, porque hace tantos años eso, que veo en mi cuarto una sombra, pero que cubría todo el cuarto, y era oscuro porque estaba durmiendo. Pero siempre el ser humano con un sentido más desarrollado, yo sentía algo en mi cuarto. Cuando cierro mis ojos, siento que me está ahorcando, porque el Señor Jesucristo lo arrebató mi vida a Él, y Él fue por mí después, estando yo en casa. Y esa sombra era tan negra, aún en oscuridad, hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, que me ves por medio de este receptor. Tanto así que yo no lo reprendí porque yo estaba en el mundo, pero simplemente lo que pude fue pegar un grito, y salió toda mi familia al cuarto, y mi mamá empezó a reprender porque ella sintió ese mal espíritu en mi cuarto. Se fue, hermanos, hermanas, amigos. Esa sombra se fue. Hermano, pasan tantos años, aquí estoy sirviéndole a mi Señor con toda lo que siento por Él. Todo lo que siento que no lo podría explicar. Pasan esos años, ahorita, actualmente, hermanos, estoy en una institución del Estado que hay salud. Y me dio una gripe, eso fue ahorita en diciembre, cuando de repente mi jefe me dice, vete a tu casa porque eso es COVID. Yo inmediatamente lo reprendí en mí. Y dije, el Señor te reprenda, Satanás, porque esto no es COVID. Yo estoy sano porque así
tú nos lo has dicho. Y yo tengo la fe porque te creo, Padre amado, le dije yo al Señor, pero Él me dijo que me fuera. Hermanos, estoy yo en los servicios un domingo, pido la oración porque sí sentía mucha molestia. El Señor allí me sanó en el servicio. Cuando llego a casa, el enemigo me atacó y me tumbó. Eso fue, teníamos que estar en el servicio del 1 de enero. Pasé lo que era 29, 30, 31, primero en cama. Y yo le decía al Señor, Señor, tú todo me lo has dado, Señor. Y yo te pido que el enemigo no me siembre que eso sea esa enfermedad, porque yo te creo, Padre, y se lo pedí en oración. Hermanos, hermanas, amigos que me escuchas, que me ves, en ese instante tenía que yo estar trabajando el 2 de enero y llego allá de nuevo al trabajo y me dicen, váyase porque usted no está bien curado y venga cuando se sienta bien. Bueno, hermano, yo me voy a mi casa de nuevo y voy a mis servicios y como si nada, mis queridos hermanos, pero volvió esa sombra a visitarme a mi cuarto. Y mi esposa entró y yo le dije, mami, había una sombra en todo el cuarto que no me dejaba dormir. Tú llegaste, prendiste la luz y bueno, le digo yo, cuando ella sale, ella me dice, repréndalo. Cuando ella sale, vuelve a apagar la luz, estoy conciliando con el sueño, está de nuevo la sombra, pero en todo el cuarto, y había una energía que no me dejaba conciliar con el sueño. Y me senté en la cama y le dije, que el Señor te reprenda, Satanás, porque yo soy un hijo del Padre y tú no tienes parte aquí. Te me vas de mi cuarto y no te quiero ver jamás, porque tú estás en lugares secos y el Señor nos cuida. Hermanos, hermanas, concilié el sueño, sentí que la puerta hizo un movimiento de como que si alguien estuviera detrás de ella y sonara la puerta. Y ese mal espíritu se fue de mi cuarto y aquí estoy, hermanos, hermanas, compartiendo con ustedes este testimonio en el cual haya, querido amigo, querida amiga, joven, porque a los jóvenes también pasa mucho esto en atacar ese enemigo. Si tú tienes la certeza que Dios es grande y poderoso, agárrese las manos de Él y busca de Él, porque estas testimonios que tanto mi persona como mis hermanos han vivido son testimonios donde nosotros fuimos los protagonistas de toda esta situación que el Señor nos hace vivir y de verdad es gratificante cuando usted está agarrado de las manos del Señor. Yo le doy gracias al Señor, le invito a que busquen del Señor Jesucristo y Dios me los bendiga a todos y les amo en el amor de Cristo. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por el cual es transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad, compartiendo la palabra del Señor, viendo el tiempo en que estamos viviendo y que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas y estamos viendo el cumplimiento de todas las cosas que Dios ha prometido y que Dios ha dicho que sucederían. Y lo último que esperamos ver es que Dios nos lleve de esta tierra, porque Él dijo que
habría muchas señales, y cuando viésemos estas señales del tiempo del fin acontecer, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Recuerde que como cristianos, nuestro hogar no es este mundo, sino es el porvenir. Lo que Dios tiene preparado para nosotros, un hogar sin pecado, un hogar sin maldad, un hogar sin dolor, un hogar perfecto para los perfectos. Entonces, a veces pasa que se nos olvida porque no podemos evitar vivir en este mundo y estar rodeados de la influencia de este mundo. Y que de alguna manera esa influencia de ese afán, vengan pensamientos de afanes de esta tierra y cosas de esta tierra a nuestra mente. Pero ahí es donde nosotros como hijos de Dios debemos siempre reafirmar nuestra posición como hijos de Dios, quiénes somos y cuál es nuestra principal prioridad. Recuerde que Dios tiene cuidado de nosotros. Solamente nosotros debemos tener cuidado de vivir conforme a su palabra, conforme a su dicho, conforme a la luz del tiempo presente, lo que Dios quiere que hagamos hoy, hablemos hoy, lo que sea que Dios quiera. En eso debemos ocuparnos y de nuestras necesidades se encargará el Señor. Así ha sido, así Dios lo ha hecho y así lo seguirá Dios haciendo, porque la palabra de Dios siempre se cumple y siempre se vindica y siempre se confirma en nuestras vidas cuando dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y es la verdad de Dios y la vemos nosotros cumpliéndose siempre. Por lo tanto, es importante que nosotros cada día reafirmemos quiénes somos y para qué, cuál es el propósito por el cual estamos aquí. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Todas esas cosas deben estar presentes. No tiene que pasar una situación X para que nosotros meditemos en las cosas del Señor, meditemos en cómo estamos viviendo nuestras vidas y si estamos acorde con la palabra del Señor. Todo el tiempo deberíamos estar examinándonos si estamos viviendo en fe, si estamos viviendo en la revelación de Dios para nuestras vidas hoy. Somos hijos de Dios. Dios espera que como hijos de Dios demostremos en este tiempo final que somos hijos de Dios. Cada uno de nuestros hermanos creyentes de esta palabra, ellos sellaron su testimonio en los tiempos pasados, desde el principio de los tiempos y hasta el tiempo de hoy, y aún en las edades gentiles, cada uno de ellos sellaron su testimonio, cumpliendo con la demanda de Dios. Algunos tuvieron que dar sus vidas, algunos tuvieron que pasar por ciertas dificultades, algunos tuvieron que ser rechazados, algunos tuvieron que, de muchas maneras, cada uno cumplieron, cada uno cumplió con la demanda de Dios. ¿Cuál es la demanda de Dios para nosotros hoy? Precisamente lo mismo. Ante tal condición en la que está en el mundo de frialdad, de oscuridad, cuando el amor de muchos se ha enfriado, y aún en las iglesias, Dios quiere que como hijos de Dios, nosotros mostremos ese amor de Dios. Le demos a conocer a la gente que el amor de Dios no se agota, sino que vive en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Que mientras muchos no quieren perdonar, usted y yo perdonamos. Que mientras muchos no quieren sufrir la sana doctrina, nosotros estamos dispuestos a sufrir la sana doctrina de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no nos hace famosos para el mundo. Porque a Jesucristo lo rechazaron. También a nosotros a hacer lo mismo, porque estamos llamados a vivir la misma clase de vida
Y aunque son diferentes tiempos, siguen siendo los mismos espíritus que están en las personas hoy. Los mismos espíritus que estaban en los fariseos que contrariaban a Jesús en su tiempo, esos mismos están en este tiempo, en otras personas, en otro tiempo. Por lo tanto, es importante que hoy sellemos nuestro testimonio y más por el evento glorioso que está a punto de manifestarse. La transformación, la resurrección, el rapto. Pero dice la palabra, enotipo de la novia que se va en el rapto. Antes de ser raptado se halló testimonio de haber agradado a Dios. Y usted y yo debemos hacer precisamente lo mismo. Demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Que los límites que tiene este mundo en cuanto a sus capacidades no los tiene Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Esa es la pregunta. ¿Y en quiénes se ha de demostrar esto? Es a través de nosotros. Porque si Dios, si el Señor está morando en nuestros corazones, entonces nosotros debemos demostrar que no hay nada imposible para Dios. Pero tenemos que rendirnos para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Su vida se manifieste en nuestras vidas. Porque Él es la solución a todo el problema que hay. Él es la solución al pecado. Él es la solución a la oscuridad. Él es solución a todo problema que existe. Entonces, como hijos de Dios y portadores de la vida de Dios y que el Señor habita en nosotros, debemos demostrar eso. Que cuando la gente venga a nosotros, como dijo Jesús, denle ustedes de comer. Ellos no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Los discípulos fallaron allí, pero ahí nosotros no debemos fallar. Porque ellos no contaban con el Espíritu Santo, pero ahora nosotros sí. Entonces la gente que acude a nosotros no debe irse con las manos vacías. Debe llevarse algo. Tiene que ver algo de Dios manifestado en nuestras vidas, en el cuerpo de creyentes de esta palabra. Porque no son palabras vacías ni muertas las que hemos creído. Son palabras que deben vivir en nosotros. Esa es nuestra realidad. Así que, sin más preámbulo, quisiera que abriéramos nuestra escritura en Isaías, capítulo 53, versículo 1 solamente. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque verdaderamente tú eres nuestro refugio, nuestra seguridad, Señor. No importando lo que pase, Señor, tú nos tienes escondidos allí, en aquella roca inconmovible de los siglos. Nos tienes allí, oculto, como decía el salmista, hasta que pasen los quebrantos. Porque ciertamente tú eres la seguridad del creyente, del que verdaderamente cree en ti y te toma en tu palabra, Señor. Tú eres nuestra seguridad. Padre Celestial, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro consuelo, tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Padre Celestial, tu nombre sea glorificado y honrado, Señor, porque ciertamente hay paz en nuestros corazones, Señor. Hay tranquilidad, hay esa quietud tuya, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque nada pasa sin que tú lo permitas, Señor, y especialmente nosotros estamos bajo tu cuidado, bajo tu protección. Somos esa niña de tus ojos, Señor, y tenemos promesas gloriosas, Señor,
de ser transformado, viendo la restauración de todas las cosas, Señor. Ciertamente es un momento glorioso, Señor, cuando vemos que esto se acerca cada vez más, cuando lo que tú dijiste se está cumpliendo, Señor. Padre Celestial, estamos vislumbrando o estamos viendo, Señor, quizás como oscuramente, pero estamos visualizando aquello que tú prometiste, aquello glorioso que habría de manifestarse en nuestras vidas, Señor. Y por eso nos regocijamos, Señor, porque tú nos has llamado para disfrutar de eso glorioso. Porque no tenemos promesas de muerte, tenemos promesas de ser transformados, Padre Celestial, de ver la restauración de todas las cosas, de ver los muertos en Cristo resucitando primero, de ver ese rato glorioso, Señor, como en esa primera manifestación tuya cuando estuviste aquí en la tierra, tú fuiste raptado y llevado al cielo. Nosotros también, Padre Celestial, estamos viviendo un tiempo verdaderamente glorioso, Señor. Padre Celestial, sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Permite que esta confianza, esta seguridad ancle en los corazones de aquellos que descansan en tus promesas, Señor. Porque ciertamente hemos esperado en tus promesas, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú nos has alentado, tú nos has fortalecido, tú nos has ayudado a llegar hasta aquí, Señor. Porque no es por nuestra fuerza, sino por tu Espíritu, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos en esta hora, Señor, dándote las gracias, Señor. Y que seas tú una vez más hablándonos, Señor, porque queremos oírte, Señor. Padre Celestial, háblanos, Señor, revélate a nuestros corazones, Señor, y que cada vez nuestros corazones, Señor, y nuestros ojos puedan ver, Señor, puedan sentir esa firmeza, Señor, de tus promesas, Señor, que son fieles y verdaderas, y que sea una convicción anclada en cada corazón, Señor, que lo que tú prometiste, eso ha de cumplirse. Es tiempo de la restauración de todas las cosas. Es tiempo de levantar nuestras cabezas. Ayúdanos, Padre Celestial, y sé tú tomando el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, y para la gloria y honra de tu santo nombre. Porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos. Y en esta oportunidad quisiera hablar de un punto que con la ayuda del Señor quisiera titular como una manera para enfocar sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Una pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué dice la escritura que hemos leído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta escritura es poderosa. Esta escritura habla de aquello que ha sido dicho por Dios. Aquello que Dios ha dicho que sucedería. Y que ha de manifestarse. Y es fiel y verdadero, porque tiene cumplimiento. Aquí habla de el Cristo, de Jesucristo, del Mesías. ¿Cómo habría de venir? ¿Cuál iba a ser la actitud de las gentes hacia él? Si usted lo ve, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Básicamente, es una visión de lo que habría de suceder y cómo sería él. Cómo
aún sería despreciado, experimentaría muchos dolores. Y esto es por causa, dice la Escritura, de nuestras enfermedades, de nuestros dolores. Y para que por sus llagas nosotros fuésemos curados. Para que el castigo que iba a ser para nosotros fuera sobre él y en cambio a nosotros darnos paz. Él iba a recibir el castigo que iba a ser para nosotros y nosotros íbamos a recibir su paz. Por eso él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. La paz de él es perfecta. Entonces, habla de nuestra condición. Habla de lo necesario que fue para él sufrir como si fuera un criminal, como si fuera un pecador, como si fuera un malhechor. Pero él no lo fue. Él hizo todo bien y en él no se halló pecado. Pero lo que dice la Escritura, él tenía que cargar ese pecado, el pecado de nosotros. Él no cometió pecado y por eso podía cargar nuestro pecado, cargar con nuestra culpa, cargar con nuestra maldad. Y él sufrió allí por nuestra causa. Pero dice que ese precisamente iba a ser el propósito. Había sido anunciado que vendría el Mesías. ¿Cómo vendría el Mesías? Pero también dice que iba a sufrir el Mesías. Y también explica por qué tenía que sufrir el Mesías. Todo con lujo de detalle antes que sucediera. Isaías profetizó eso muchos años, cientos de años atrás, antes de que sucediera. Y aún fue dicho, esta es la voluntad del Señor, que sufriera así. ¿Para qué? Para ver linaje, para que la voluntad de Jehová sea prosperado en su vida. Cuando hablamos de linaje, los hijos de Dios, porque Él murió para que viniesen y se manifestase el linaje de Dios, los hijos de Dios manifestados. Ahora, todo fue con propósito. Y ese propósito era llevar nuestras iniquidades. Y por eso Él cumplió y Él sufrió y todo para que nosotros tuviésemos ese beneficio. ¿Y cómo termina al final? La recompensa. Como Él no escatimó su vida y Él fue a la muerte y muerte de cruz y Él entregó su vida. Él ahora tiene la potestad y Él es digno, como dice Apocalipsis, de tomar el libro y desatar su sello, de reclamar aquello por lo que sufrió, aquello por lo cual murió. Y sabemos que fue por nosotros y por la tierra. Y ahora Él podía tomar el libro de aquel que estaba sentado en el trono, porque Él era el único digno. Él fue el único que pagó el precio. Por eso toda rodilla debe doblarse delante de Él. Por eso ningún hombre ni nadie puede osar en decir que el pueblo de Dios es de Él. Como que si yo dijera que ustedes son mis hijos espirituales o algo así. Él fue el que murió. Ningún hombre puede salvar a ningún hombre. No hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo.
No hay nadie que pueda tomar eso, ese título, como lo toma el Papa y dice que es el vicario de Cristo en lugar de Dios. ¿Acaso el Papa sufrió lo que sufrió Cristo? Ninguno puede tomar la gloria que solamente le pertenece a Él. Y nosotros se la damos gustosamente, porque sabemos que nosotros estamos aquí, no porque nosotros seamos muy inteligentes o seamos los mejores. Es por su gracia, es por su misericordia. Estamos aquí por Él y para Él. Él fue el que pagó el precio. Nosotros simplemente somos siervos suyos. Y si predicamos la palabra y muchos se entregan a sus pies, eso es para la gloria de Dios. Se tiene que entregar a Él, porque yo no puedo salvar a nadie. Nadie puede salvar a nadie, ni yo puedo salvar mi propia vida. Él tuvo que venir a salvarme. Él tuvo que venirlo a salvar a usted. Así que toda la gloria y toda la honra, Él se la merece. Ahora, ¿se cumplió o no se cumplió? Él vino. Él vino en la forma de hombre, nació como un hombre común y corriente. Ciertamente fue despreciado. Ciertamente lo rechazaron y nadie quería tener nada que ver con él. Solo fue una minoría que se quedó con él y aún sus discípulos al final, cuando él fue arrestado, se dispersaron. Y como dice la Escritura, y Jesús ya lo había profetizado, ustedes se van a escandalizar de mí, pero Dios se encargó después de recogerlos de nuevo. Después de su resurrección y todo, Dios se encargó. Ahora, fíjese, ¿se cumplió o no se cumplió? Ahora nosotros, por lo que Él hizo, podemos reclamar sanidad. Y sin tomarnos muchas veces una pastilla y no que esté malo, pero solo con confesar nuestra sanidad, las peores enfermedades que dice el mundo, esas son sanadas en el instante. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ya es una realidad. La sanidad es el pan de los hijos. La sanidad es para nosotros y es de nosotros. Y solamente cuando estamos enfermos y viene la enfermedad tocando nuestra puerta, nosotros decimos, no tienes parte ni suerte con nosotros. Yo estoy sano. Y así sucede. Sanidad. Entonces, sí se cumplió. Él sufrió, Él llevó nuestros pecados para que nosotros tuviéramos perdón. ¿Cómo sabe usted que ha sido perdonado? Era usted. Le puedo decir, y es mi manera de responderle, sé que he sido perdonado porque he sido cambiado. Precisamente el perdón es el primer paso que Dios, por lo cual Dios nos hace pasar para poder luego experimentar el cambio. Y yo he experimentado el cambio en mi vida. Ese perdón viene para saldar eso allí y experimentar ese cambio de Dios. Lo que yo no podía lograr por mi propia cuenta, Él lo logró en mí y experimenté ese cambio, esa transformación en mi vida. Eso no lo pude lograr yo, eso lo hizo Él, porque Él lo prometió así. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el perdón de los pecados es el inicio para poder recibir el Espíritu Santo, para poder experimentar el cambio en nuestras vidas. Entonces no hubiera experimentado un cambio en mi vida si no fuera por ese perdón. Entonces, es el primer paso. Y he visto los frutos de ello. Ya yo no pienso como antes, ya yo no vivo como antes. Ya yo no deseo las mismas cosas que antes. Y mis aspiraciones, mis objetivos
son distintos. Y no porque yo me esfuerzo a pensar positivamente, como dicen los psicólogos. No. No es porque yo me esfuerce a pensar positivamente y porque yo he pensado que yo puedo si me lo propongo. Yo nunca hice eso. O traté de hacerlo, pero no lo logré. Entonces, experimenté un cambio real en mi vida. Como usted debería experimentar un cambio real en su vida. Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio total. Lo que antes yo pensaba no lo pienso ahora. Lo que antes yo deseaba no deseo ahora. Como yo hablaba antes, no hablo ahora. Verdaderamente aquí es donde se experimenta el cambio. Creyéndole a Él su palabra. ¿Cómo que no hemos sido perdonados? ¿Cómo que lo que Él hizo no funcionó? Claro que funcionó. Lo hemos experimentado en nuestras vidas. Y deseamos, aún en los momentos de desánimo, deseamos tener parte y suerte con la causa del Señor. No importando el precio que tengamos que pagar, porque todos tenemos que pagar un precio. Y por la gracia del Señor, lo estamos pagando. Y de repente viene el desánimo, el desaliento, y Dios viene y nos levanta el ánimo, nos consuela y seguimos adelante. Y aquí estamos para la gloria del Señor, predicando a otros que también están recibiendo la palabra de Dios y están siendo convertidos, están siendo convertidas sus vidas, están siendo convertidas sus familias, y ya ellos no son como eran antes. ¿Por qué? ¿Porque se cansaron de pecar allá en el mundo y vienen a los pies del Señor? No, vienen jóvenes, también están los niños, también vienen los adultos, también vienen los ancianos. A todos Dios está cambiando. Entonces, si alguien dice, no, pero es porque es adulto y ya está cansado, o porque es anciano, pero entonces Dios está trayendo a los niños, Dios está trayendo a los jóvenes que están entrando en su presencia, que están experimentando ese cambio en sus vidas. Entonces, ciertamente esta escritura habla de cómo iba a ser todo y que eso era parte del propósito, eso era el propósito de Dios, que Él sufriera por nosotros para que nosotros llegásemos a ser hijos suyos. Y se cumplió. Ahora Él está por encima de todo, los cielos para llenarlo todo, y está con nosotros guiándonos en cada paso del camino. Ahora, cuando hablamos de sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, sabemos que la palabra de Dios, y he leído solamente un capítulo, he mencionado un capítulo en la Biblia, pero sabemos que toda la palabra de Dios habla de promesas, habla de cosas que habrían de suceder, cosas que ya han sucedido y cosas que están sucediendo en estos momentos. Ahora, esto nos hace ver claramente y nos confirma que la palabra de Dios es fiel y verdadera. No porque la pongamos en duda, sino porque el cumplimiento es la confirmación de que lo que Dios dijo es la verdad. Y sabemos que lo que Dios dijo es la verdad, y lo que se ha dicho que se tiene que cumplir, se ha de cumplir también. Y nosotros hemos creído por lo que hemos visto y hemos experimentado en nuestras vidas. Y eso es lo que precisamente Dios espera de nosotros. Nosotros somos hombres y mujeres, hijos de Dios. ¿Para qué? Para vivir vidas sobrenaturales. Porque claramente la vida que vivió Jesús no es cualquier vida, como la vida que usted y yo estamos llamados a vivir.
Él vivió una vida haciendo bien a todo aquel, amando a todos. Y aún en el poder de Dios se manifestó tremendamente, que cayó el viento y la tempestad, que libertó a los cautivos, dio vista a los ciegos. Un ministerio poderoso. Fíjese que si leemos Lucas, el libro de Lucas, para ir avanzando, Lucas capítulo 4 nos dice lo siguiente, el versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjese, estamos hablando de ese Jesús que ya fue profetizado en Isaías 53 y aquí lo vemos cumpliéndose. Y si se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó él a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjese, tremendo. Jesús reconoció que esa escritura que él había leído o que estaba leyendo en ese momento tenía que ver con lo que él estaba llamado a cumplir. Y eso claramente usted lo sabe, pero se lo digo. Isaías 61, el versículo 1 y 2, que dice lo mismo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y hasta allí prácticamente. Porque la otra parte tendría que ver con el fin, que es este tiempo y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesús supo hasta dónde leer y él dijo que estas escrituras se estaban cumpliendo delante de ellos, en él. Jesús estaba consciente de las escrituras que él estaba llamado a cumplir. ¿Y las cumplió? La pregunta es, ¿las cumplió? Sí, las cumplió. ¿Por qué? Predicó este evangelio, el año agradable del Señor. Dio vista a los ciegos, libertó a los oprimidos, sanó a los quebrantados de corazón, dio vista a los ciegos. Y así, todo lo que hizo Jesús, que la historia no puede ocultar, es la verdad de Dios. Ese es el cumplimiento de la escritura. Entonces claramente aquí vemos que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y se debe cumplir en nosotros, así como se cumplió en Jesús. Jesús reconoció sus escrituras y él la cumplió. Es más, hasta leyó hasta el punto que debía leer, porque el día de la venganza de Dios nuestro es para este tiempo. No era para el tiempo de Jesús, porque ahí no vino el fin. En el tiempo de Jesús, después de Jesús, no vino el fin. El fin es para este tiempo. Entonces, claramente Jesús él sabía dónde estaba parado. Y así es como Dios quiere que nosotros vivamos. Que nosotros somos los llamados hoy a que esta palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas, se manifieste. Si hay un Dios que sana, que lo hay, tiene que manifestarse a través de nosotros, así como fue en Jesús, así en nosotros, haciéndole ver a la gente que Dios es sanador, que Dios liberta, que Dios restaura, que Dios perdona. Dios lo está haciendo a través de nuestras vidas, a través de la predicación, a través de nosotros.
No somos nosotros, es Dios cumpliendo su palabra. Ahora, cuando hablamos de que nosotros, un tema muy tremendo que se ha estado predicando en este lugar, debemos tener esas experiencias sobrenaturales. Y esas experiencias sobrenaturales tienen que ser personales. Algo que le pase a usted personalmente. Que usted vea en su vida el cumplimiento de la palabra. Que a través de usted la palabra de Dios se cumpla. Porque esta palabra de Dios se cumple en aquellos y a través de aquellos que la creen. Porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, quien haya creído en él y en ella, se ha de manifestar el poder del Señor. Porque el brazo de Jehová es un brazo de poder, dice la palabra del Señor. El poder de Dios ha de manifestarse en aquellos que le creen. Poder para transformar vidas, poder para sanar, poder para libertar, poder para restaurar, poder para todo lo que sea necesario. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Yo ya les he dado el poder. Ya les había dado el poder. Y ellos se habían regocijado en el poder de que podían limpiar leprosos, echar fuera demonios y tantas cosas. Ellos tenían el poder. Ellos deberían haber tomado esa seguridad y esa autoridad que Dios le estaba dando en ese momento para traer de manera milagrosa el alimento para todo ese poco de personas que había en ese momento. Entonces, nuestro deber, y estamos llamados nosotros como hijos de Dios a hablar con autoridad la palabra de Dios, convencido de Dios, porque se nos ha manifestado en tiempo presente. Es tiempo de que haya un cambio en nuestras vidas. Es tiempo de que haya un cambio de proceder. Estamos mucho tiempo viviendo de una manera. Íbamos y veníamos a la iglesia, calentando una silla, escuchando un buen sermón, dando nuestros diezmos y haciendo tantas cosas que dice la palabra del Señor, ayudando a aquello, a lo otro, así. Pero Dios quiere algo más profundo. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos convencidos de la verdad de Dios. Pero no porque digamos que estamos convencidos, porque eso cualquiera lo puede decir. Es que en verdad hemos presenciado en nuestra vida y a través de nuestra vida el poder de Dios. De lo contrario, no podemos hablar con esa convicción, vivir con esa convicción. Estamos llamados, como le digo, a hablar con autoridad. ¿Qué es hablar con autoridad? Hablar con autoridad es estar seguro o estar cierto de lo que estás hablando, o saber de lo que estás hablando, saber lo que estás haciendo. Vivir con autoridad es saber quién eres tú y lo que estás llamado a hacer. Tú no necesitas que alguien más te diga lo que tú eres. Tú sabes qué eres. Tú no necesitas que alguien más te diga qué decir. Tú sabes qué decir. Porque estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. No porque tú te estás guiando por tu propio pensamiento o tus propias ideas. Entonces, esta seguridad que debe tener cada creyente y este convencimiento va a partir de las experiencias personales que podamos nosotros tener con Dios en el tiempo presente. Cuando digo en el tiempo presente es que no sirve que usted diga, bueno, en aquellos años, hace 30 años, Dios me sanó de esto. Hace como 10 años, Dios me dio esto. Hace como 50 años yo me entregué al Señor. No, esa experiencia no. Nosotros debemos vivir de experiencia en experiencia con Dios, por supuesto. No estamos hablando de experiencias naturales. Estamos hablando de experiencias sobrenaturales. Es decir, experiencias que usted tenga con Dios debe ser
presente siempre. Esta semana no debió pasar sin que usted haya tenido una experiencia personal con Dios, de que Él le haya respondido a su oración, de que le haya sanado, de que Él haya hecho un bien a otro por una palabra que salió de su boca, que usted fue un instrumento en las manos de Dios para algo. No debe pasar una semana, no debería pasar un día en que no tengamos esas experiencias sobrenaturales con Dios. Muchas veces se tienen, pero no estamos conscientes de ello porque estamos en otro pensamiento, estamos en la onda de este mundo, estamos preocupados por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, por el trabajo, por otras cosas, e ignoramos lo que Dios está haciendo en el tiempo presente. Debemos avanzar convencidos de que Dios está con nosotros y de que Dios está obrando a través de nosotros, de que Dios es vivo y que es real, que Él está cumpliendo sus promesas a través de nosotros. Mateo 7, versículos 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa esto? Jesús no era un hombre que hablaba por hablar. Él hablaba y él cumplía. Él manifestaba eso que hablaba. Si él hablaba de un Dios sanador, manifestaba el poder de ese Dios sanador. Si él hablaba de un Dios que liberta, él manifestaba ese poder de Dios que liberta. Si él hablaba de un Dios que perdona, él manifestaba ese poder de Dios que perdona. Él no hablaba por hablar. Él vivía en la presencia del Señor día tras día. Y él no le iba a hablar de un Dios de ayer a la gente. Él le estaba hablando de un Dios presente siempre. Y él les enseñaba de tal manera que él daba esa impresión que sabía lo que estaba hablando, que estaba convencido de eso porque eso era su vida. ¿Cómo vamos a hablar de lo sobrenatural si no vivimos en lo sobrenatural? Jesús vivía en lo sobrenatural, por eso él hablaba de lo sobrenatural y nadie podía decir nada contrario, porque usted sabe que ninguno pudo decirle a él que él dijo algo que no era cierto. Él siempre tuvo una respuesta correcta y sensata. Y a algunos ni le respondió porque se manifestó la insensatez. Pero Jesús estaba claro en su posición. Jesús sabía lo que debía hacer. ¿Por qué? Porque él no se movía por emociones, él se movía guiado por el Espíritu. Y como el Espíritu de Dios, que Dios todo lo sabe, aun cuando le querían poner una trampa, él sabía cómo responder. Esa es la clase de vida sobrenatural que Dios espera que nosotros vivamos. No para caer en las trampas del enemigo, sino para no caer en esas trampas. No caer en la trampa del enemigo, sino que estar claros y ciertos de lo que debemos hacer. Porque si somos guiados por el Espíritu de Dios, nunca vamos a caer en la trampa. Y siempre vamos a hablar con verdad. Y siempre van a haber señales poderosas que se han de manifestar, confirmando que lo que usted está diciendo, que lo que yo estoy diciendo, es la pura verdad. Hablar con autoridad es lo que Dios quiere. Que caminemos con autoridad, sabiendo que lo que Dios nos dijo, eso tiene cumplimiento. Es esa seguridad. Pero tiene que usted y yo tener una experiencia personal con el Señor. Aprender a escuchar esa voz de Dios y saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Y si tenemos la seguridad de que Dios, dándonos, por ejemplo, en este caso el tema para predicar, guiándonos a un lugar
para hacer algo en específico, que donde quiera que usted esté, usted pueda decir, yo estoy seguro que aquí Dios me mandó. Dios me mandó aquí con un propósito. Dios me mostró ese propósito y por eso yo estoy aquí. Elías no temía, porque Elías sabía lo que debía hacer. Elías, cuando retó a aquellos profetas de Baal, Elías sabía lo que estaba haciendo. No porque él se estaba dejando llevar por emoción, porque al final se manifestó o él dijo lo que había pasado. Y cuando él se paró allí firme y él hizo lo que tenía que hacer, reparar el altar y todo, él le dijo al Señor, Señor, conozca a esta gente que lo que yo he hecho es por tu mandato. ¿Ve? Él no se movía por moverse o por presumir o por vanagloria. Él estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Dios respondió por fuego. Pero si usted se está metiendo en ese asunto y Dios, a donde Dios no lo ha mandado, no se sorprenda que esté solo. No se sorprenda que salga avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios no lo mandó para allá. Dios no la mandó para allá. Dios no le dijo que hiciera eso. Por eso debemos movernos con la seguridad de que Dios nos dijo que debíamos hacer. Y si es Dios, entonces no vamos a salir avergonzados. Si es Dios, se va a cumplir el propósito de Dios, pase lo que pase, que se oponga el que se oponga. ¿Quién se ha oponido a Dios y ha vencido? Nadie. Por eso esta es la seguridad que Dios quiere que usted y yo tengamos. No por emoción, no porque yo siento y deseo ir allá. No, es porque sabemos que Dios nos mandó. Y como Dios lo dijo, entonces Dios va a estar con nosotros. Entonces no deberíamos hablar sin autoridad. ¿Cómo es eso? La autoridad es la seguridad que Dios te da cuando te dice, esto es lo que yo quiero que tú hables. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Esto es lo que yo quiero o este es el lugar donde yo quiero que tú vayas. Esa es la seguridad. Pero si Dios no te mandó, no deberías ir. Si Dios no te dijo que dijera algo, no deberías estar hablando. Porque allí es donde cometemos los más grandes errores. No deberíamos hablar sin autoridad, porque el Señor siempre nos está dando oportunidades para ver lo sobrenatural, para escuchar su voz y saber si algo es conforme a su voluntad o no. Pero si nos queremos adelantar a Dios, entonces, ¿de qué manera Dios nos puede hacer ver su voluntad? Porque estamos empecinados y queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero cuando aprendemos a estar quietos y a buscar al Señor en la profundidad y a escuchar de Él, entonces Él nos va a decir qué hacer seguramente. Ay, que el Señor no me habla. Ay, que el Señor no me dice. Ay, que el Señor no me habla como a tal hermano. Dios nos ha dado seguramente muchas oportunidades para hablarnos, para decirnos qué hacer, para guiarnos, pero no hemos querido rendirnos a Él porque queremos andar en nuestros pensamientos, queremos andar en lo de nosotros. Y hablando de lo de nosotros, en las cosas de la tierra, en nuestros afanes, y nos olvidamos de Él en ese aspecto, de buscar su presencia, de saber cuál es la opinión que Dios tiene respecto. Dios siempre tiene una opinión, Dios siempre tiene una voluntad, pero hay muy pocos que quieren saber. Y la mayoría fracasan. ¿Por qué? Porque no se preocupan por saber lo que Dios piensa al respecto. Entonces, no tenemos más experiencias sobrenaturales. Es por estar apoyado en el brazo de carne, no en nuestra propia prudencia. Y en nuestra propia prudencia, perdón.
por estar apoyados en el brazo de carne y en nuestra propia prudencia, no tenemos más experiencias sobrenaturales. No te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú consideras que es correcto y que deberías hacer y que deberías hablar y a donde deberías ir. Pregúntale al Señor y así no vas a fracasar. Pero si tus pensamientos están primero que Dios, tus ideas están primero que Dios, entonces Dios no te va a decir nada. Porque aunque te lo diga, no le vas a escuchar, porque ya tienes una idea en tu mente. Dios quiere que nos despojemos de nuestra idea y le preguntemos, Señor, aún para un trabajo, aún para cosas naturales, deberíamos preguntarle al Señor, Señor, ¿es esta tu voluntad? Guíame. Yo no quiero hacerlo mal. Yo no quiero sufrir las consecuencias de mi extravío, de tomar una decisión por mi propia cuenta. Y hay otros que esperan es que alguien más se lo diga. Hay otros que esperan, pero le preguntan a otros lo que ellos consideran mejor. De repente, si queremos hacer un negocio y queremos ser exitosos, entonces le preguntamos al hombre o a la mujer de negocio que nosotros tenemos referencia, que tiene mucho éxito y le va muy bien, entonces le preguntamos. Cuando deberíamos preguntarle a Dios. Aunque podemos preguntarle a nuestro pastor, deberíamos primero preguntarle a Dios. Y si le vamos a preguntar a nuestro pastor, le decimos, Señor, guíame. Guíame y dame una palabra a través de mi pastor que me diga lo que yo debo hacer. Si está tu voluntad o no. Yo creo que si somos sinceros ante Dios, Dios nos dará siempre una respuesta para toda situación que tengamos. Entonces aquí vemos, de esto podemos tener un ejemplo. Como el mismo Isaías que estamos leyendo, él antes, Dios lo había llamado para ser profeta. Él era un profeta de nacimiento, en otras palabras. Pero él no estaba ocupando su lugar. Él estaba apoyado en el brazo de carne. En ese entonces, él admiraba mucho al rey Uzías, porque el rey Uzías era un hombre próspero. Dios lo bendijo ciertamente. Y Isaías estaba admirando a este hombre. Él estaba apoyado a este hombre. Él prefería andar con este hombre porque tenía sus beneficios con este hombre. Pero cuando llegó el momento en que Dios quitó a Uzías de la escena, como dice en Isaías 6, versículo 1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tuvo que morir el rey Uzías para que Isaías, siendo un profeta de Dios, despertara y dejara de apoyarse en el brazo del hombre y de los beneficios que le pueda dar el hombre para que se acerque a Dios. Fíjese, él se la pasaba con el rey Uzías y admirándolo y todo esto, pero cuando se le fue quitado, ahí fue donde acudió al Señor, fue al templo y tuvo esa visión de ver al Señor. Dios quiere que más que apoyarnos en nuestros pastores, y no es que no le vaya a pedir consejo, es bíblico, pero más que esto, más profundo que esto, más que apoyarse en el hombre, es apoyarse en el Señor. Tenga su propia experiencia, tengamos nuestra propia experiencia con el Señor.
a solas, en lo personal, que usted pueda decir, yo vi al Señor. No que usted diga, mi pastor vio al Señor, vio la columna de fuego, vio un ángel. Y la pregunta es, ¿y usted? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros tengamos nuestra propia experiencia. Pero para eso tenemos que quitar el apoyo de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia prudencia, andar a nuestra manera y no apoyarnos en el brazo del hombre, sino apoyarnos en Dios. Ciertamente yo le he pedido consejo a mi pastor, pero yo he orado al Señor. En algunos casos que Dios me ha dirigido de esta manera, porque no siempre Dios lo dirige a uno de la misma manera. A veces no es necesario preguntarle. A veces sí es necesario. Todo como Dios te dirija, pero en el momento en que Dios me ha dirigido, yo le digo, Señor, que yo tenga la respuesta a lo que yo necesito. Y ciertamente ha sido así. Entonces, Dios quiere que usted y yo tengamos eso. Y últimamente ha pasado en lo personal, en mi caso muy particular, es que Dios estaba haciendo eso en mi vida. He tenido más a menudo experiencias sobrenaturales con Él, cómo Dios responde a una oración de manera como se lo pedí, y no por capricho, sino porque Dios sabe todas las cosas. Dios no complace capricho. Y Dios me ha respondido. Dios me ha permitido anticipar cosas antes que sucedan. Saber qué es lo que va a suceder antes que suceda. Y antes de orar por algo, el Señor decirme, tranquilo, eso ya no tiene necesidad de orar por eso, porque ya no vas a tener problemas respecto a eso. Y así por el estilo, y ver el cumplimiento, no simplemente decirlo, o yo me imaginé una voz así, no. En el mismo instante yo escuchar eso como en mi mente, suceder eso exactamente como fue dicho. Y sé que es Dios, porque uno sabe cómo son las cosas normalmente. Y cuando algo se comporta de manera diferente, ahí es donde uno ve que hubo una intervención de Dios allí en ese asunto. Vamos a decirlo así. Entonces, yo le puedo hablar de mi experiencia, de muchas experiencias que Dios me ha permitido tener seguido. Y no son de meses, semanas, días. De cosas que Dios nos permite experimentar. ¿Para qué? ¿Para que yo le cuente a usted y van a gloriarme delante de usted? No. Para que yo tenga mi propia experiencia, así como usted tiene que tener sus propias experiencias. Y cuando usted hable de Él, usted hable con esa seguridad. El mismo Dios que me habló a mí hace unos días es el mismo Dios que me está diciendo aquí esto. Esa seguridad. Y son cosas sencillas, pero son cosas que uno sabe es Dios en la escena. Como David. ¿Cómo hizo David para enfrentarse a un Goliat? David se enfrentó a un Goliat con esas pequeñas experiencias que tuvo con el Señor, si se quiere decir de esa manera. O si se puede decir de esa manera. Él dijo, el mismo Dios que me ayudó a librar mi ovejita del oso, del león, ese mismo Dios me dará poder para vencer a este filisteo incircunciso. ¿Ve? Y es eso. Y con esa seguridad él se paró y él venció. Y todos esos hombres y mujeres del pasado, ellos vencieron porque ellos tuvieron sus propias experiencias con Dios. Dios quiere que usted, en esta hora cuando me está escuchando, usted tenga esas propias experiencias, su propia convicción y pueda decir, el mismo Dios que me habló, el mismo Dios que me sanó, el mismo Dios que ha hecho esto recientemente, es el mismo Dios que me da la victoria en esta hora. Esas experiencias sobrenaturales son experiencias que nos afirman más a Él.
Tienen que ser experiencias que nos acerquen más a Él y a esa seguridad que nosotros debemos tener. Debemos tener experiencias que nos acerquen más a Él todavía. No el ir a venir al culto, no. Una experiencia personal con Él, ese ser sobrenatural. Viendo cómo Él cumple sus promesas, cumple su palabra en nuestras vidas, hablándonos, dando una dirección, sanidad, liberación y todas estas cosas que usted puede decir, Dios lo hizo, yo lo vi, se manifestó en mi vida y yo sé que es la verdad. Así que esperamos que usted pueda entender esto. Esto es un tema bastante extenso, pero esto es la parte, digamos, es muy general. Y si Dios nos permite, estaríamos profundizando más sobre esto. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, gracias, porque tú, Señor, verdaderamente eres el que necesitamos en nuestras vidas, Señor, para despertar a la realidad de lo que estamos llamados a hacer, Señor. No somos hijos de Dios solamente porque lo decimos nosotros, sino porque en nosotros se debe estar manifestando el Hijo de Dios, tus obras poderosas, tus maravillas, tu amor, tu vida santa. Todo esto estamos llamados nosotros a reflejar como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar tus palabras, que se cumpla en nosotros, Señor, tus palabras. Cúmplase tu propósito en nuestras vidas, Padre Celestial, que el tiempo de la restauración de todas las cosas, Señor, Padre Celestial, suceda pronto en nuestras vidas, Señor, y que nuestros ojos puedan ver y puedan contemplar aquellas promesas que tú nos hiciste y que tiene fiel cumplimiento, Señor. Padre Celestial, si hay alguno que no ha tenido esa experiencia personal contigo, Señor, que él pueda tener esa experiencia de su salvación. Que si hay alguno enfermo, que pueda tener esa experiencia de sanidad. Si hay alguno cautivo, que tenga esa experiencia de liberación. Y así cada uno que tenga cualquier necesidad, que tú te manifiestes a su vida. Porque tú dijiste que todo aquel que te cree tiene que ver tus obras manifestadas en su medio, Señor, en su vida. Y lo estamos viendo en nuestras vidas, Señor. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Así que le invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar hablando para que ustedes puedan estar atentos a lo que el Señor tenga para decir. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.